El mejor es el que está ahora con nosotros, el profesor David Galeano. Y yo le quiero dar la bienvenida, le agradezco a ustedes el interés por estar aquí. Creo que va a ser muy interesante esto porque según lo que nos dijo el profesor, cuando terminen los 10 talleres, todos vamos a hablar de guaraní. Así que, de Pope por Jara, muchas gracias. Gracias a ustedes también. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al curso especial de lengua guaraní. A continuación, vamos a dar un pequeño currículum del profesor doctor David Galeano, que estará a cargo de este curso. Él es doctor en lengua y cultura, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, presidente de la Casa del Escritor Roa, escritor bilingüe, columnista de Ciencia del Sur, conductor del programa Guaraní Ñame en Radio Libre 1200 AM, traductor público, socio fundador de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada, conferencista y creador del Wikipedia de Wikipedia Guaraní y validador general de la traducción al guaraní del navegador Mozilla Firefox. Bienvenido, profe. Por favor, podemos poner en silencio nuestros aparatos celulares y la clase de estudio. Buen día para todos. Padre de Coba, pues ahora en la pregunta ya voy a seguir. Estamos empezando este curso. Ya me dice que llego a ver por acá a Tucurí, a la Cardoso, como te mondeva, o IPEL, a pesar de Tribunal Superior de Justicia Electoral, Luisa Fuera. A PM, de la web, puede seguir. Un agradecimiento muy especial entonces a todos, cada uno de ustedes, a la directora del IPEL y obviamente a través de ella al señor presidente del Superior Tribunal de Justicia Electoral, a las autoridades de la institución. Este es un acontecimiento histórico. El tema es Hospital Tamando Aname. Va a quedar en el recuerdo porque entiendo que es la primera vez que en el ámbito de la justicia electoral se lleva adelante una iniciativa de esta naturaleza. Han realizado seguramente ya muchos cursos de diversos contenidos, sin embargo probablemente, así como estoy enterado, este es el primero sobre guaraní. Tuvimos la oportunidad del año pasado de hacer una jornada. Y acá nos propusimos un desafío, que en 10 clases ustedes puedan tener los aspectos más importantes del guaraní. Este coste de la intención es que ustedes puedan manejar unas estructuras que por distintas razones normalmente no se desarrollan en el ámbito, digamos, escolar, en las escuelas, en los colegios, pero que sin embargo nosotros que estamos en el tema de la formación de docentes y otros, siempre preparamos a nuestros docentes para que desarrollen estas estructuras. Voy a hacer una pequeña referencia, voy a hacer como una especie de embudo. Voy a empezar de lo general para llegar a lo particular. En el momento que ustedes quieran, aquellos que nos están escuchando, que están dentro de la plataforma y siguiéndonos a través del Zoom, como para ustedes que están acá, en el momento que quieran, después de la exposición, pueden preguntar, consultar todo y en este caso quieran saber más o que desconozcan y quieran aclarar. Hablar de guaraní es hablar de una lengua milenaria. Estamos hablando de una lengua que tiene su arraigo en lo que hoy se conoce como la región guaranítica. El epicentro es el Paraguay, nosotros acá, pero no perdamos de vista que nuestros vecinos del lado de Brasil, que sería Mato Grosso, Paraná, Río Grande del Sur, Sao Paulo y mismo Río de Janeiro tienen una marcada presencia guaraní. Así, por ejemplo, hoy todos seguramente en algún momento, ustedes que están en el ámbito de la justicia electoral, repito,
habrán en más de una ocasión escuchado o mencionado, dicho la palabra Itamanatí. Los brasileños, al no tener la sexta vocal que tiene el guaraní, que es la U, el guaraní no es de castellano, es de portugués, y el guaraní de Coamba, esa nosotros tenemos esa capacidad. Si una persona nunca habló guaraní, paraguaya o extranjera, difícilmente le va a costar de buenas a primeras pronunciar la U. ¿Por qué? Porque esa U, repito, no existe en el castellano. El guaraní tiene 12 vocales y una de las vocales es la vocal cultural U. Entonces es la palabra Itá, que es piedra, Maná es algo que es deforme, irregular, anormal. Piedras deformes, piedras irregulares. Y lo que ellos sentir, pero escriben T-Y, es T, viene de conjunto, el lugar donde abundan las piedras irregulares o deformes. Ya dice Itamanatí, en el llama Itamanatí. Del mismo modo, todos recordamos, escuchamos continuamente, hasta hace poco creo que sigue siendo, como dicen los brasileños, el más grande del mundo, el Maracaná. El Maracaná es el nombre de un loro. El Maracaná, usted ve una vez en Duba, el Maracaná. ¿Cuántas compañías o barrios en muchas zonas del interior se llaman Maracaná o Maracanají? Es un nombre guaraní, se refiere a una variedad de lo que comúnmente llamamos loros. Decir Yacarepaguá, Yacaré es el nombre de guaraní, ¿verdad? Podemos tener yacaré obrero, yacaré común, yacaré paguá, una variedad de yacaré. Entonces, refiriéndonos a Brasil, le pongo solamente esas referencias. Si yo hablo, por ejemplo, de la Argentina, acá en la frontera nada más, Corrientes, Misiones, acá Formosa, Chaco, mismo Buenos Aires, Paraná, Rosario, Salta. El año pasado, la Universidad Nacional de Jujuy, en agosto empezaron un curso de lengua guaraní. Ellos no llevan como y tapizaban y guaraní. Hay gente que habla guaraní. Cruzando acá la frontera, nosotros vamos a encontrarnos, por ejemplo, con una ciudad muy emblemática para los argentinos, sobre todo para los del nordeste, que es Itatí, la Virgen de Itatí. Itatí es un nombre guaraní. Vamos a encontrar, por ejemplo, otra ciudad que se llama Curuzucuatiá. Allí en Corrientes nada más. Vamos a encontrar nombres guaraní en Misiones, vamos a encontrar nombres guaraní acá en Formosa, ¿quién lo escuchó alguna vez? Irané. Y vuelvo a repetir, vamos a encontrar esos nombres también en Bolivia. Acá cruzando la frontera está Caniri. Los bolivianos, a diferencia nuestra, acá de los paraguayos, tienen un guaraní donde el acento cae en el medio de la palabra. En el caso nuestro, va al final. Por ejemplo, nosotros decimos Muruizá refiriéndonos en este caso al líder, que comúnmente acá le llamamos cacique. Para los bolivianos, la palabra es Muruiza, tiene un acento llano. Por ejemplo, nosotros decimos Tupá, refiriéndonos a Dios, y ellos Tumpa, pero es guaraní. Ocurre la misma cosa con los argentinos. Habrán escuchado, tendrán amigos correntinos que en vez de decir chache, dicen chache, chévere, chupé, chamigo. Pero igual se entiende. Lo que varía es probablemente la fonética, la forma de pronunciar. También vamos a encontrar nombres guaraní en Uruguay. El propio nombre Uruguay, así como Paraguay es Paraguay, Uruguay es Uruguay, es la U final. Hoy sabemos que el Chaco nuestro alguna vez fue base de un mar. En algún momento se produjo un cataclismo, y consecuencia de ese cataclismo, no se sabe si una parte bajó, cuál subió, pero bueno, el antiguo Chaco desapareció, el antiguo mar desapareció en un proceso lento que no fue en 2 o 3 horas o en un día. Y el hecho de desaparecer algo en guaraní se dice guá, un boguá, dice la gente, cuando hay un movimiento lento, cuando uno toma el sedazo, el urupé, y pone algo dentro y comienza a hacer como un colador, ¿verdad? Y la gente hace un boguá, guá es el movimiento lento, es distinto al ocuá. Ocuá es el que se la pele, toda la pone, una diferencia que tiene guaraní. Y la es el río.
agua, río, curso de agua. El curso de agua o el río del mar que desapareció. Y se cree que el famoso Pantanal es todavía el remanente de aquel antiguo mar. Ahora, las bases de por qué se dice que el Chaco fue mar, bueno, eso científicamente se explica. El territorio chaqueño es un territorio salino, el agua del mar es agua salada, y también la infinidad de fósiles marinos que se han encontrado en el territorio chaqueño. Allí en el Paraguay, al no poder pronunciar los españoles la I final que ya les comenté, quedó Paraguay. ¿Verdad? Hasta ahora la gente de cualquier lugar del interior, cuando va a venir a Asunción, dice hasta Paraguay. La palabra allí queda clara que es Paraguay, no es Paraguay. Y en Uruguay ocurrió lo mismo. La I indica río, curso de agua, y el guaraní tiene una característica muy particular, me refiero al indígena. Y miren que estoy hablando en tiempo presente, o año, ahí más. Lastimosamente en nuestros libros, los propios libros de la reforma educativa presentan a los guaraní en tiempo pretérito. Eso decía justamente en la ocasión de un curso anterior. Siempre que los recordamos como si ya estuvieran todos muertos. Los guaraníes se alimentaban, recorrían, transitaban y bueno, todavía siguen recorriendo, transitando y siguen alimentándose. Bueno, desde ese punto de vista, ellos tienen una característica filosófica, cultural, que hace que ellos entiendan esta vida terrenal como un simple tránsito hacia el final. Este no es el fin. Yandeya hasante con el Yandeya ahí aprimoana. El final está en el famoso Iwimanakú o Iwimananekú o Iwimananekú, la tierra sin mal, porque en versión cristiana diríamos el cielo, y eso está después, no acá. Por eso es que ellos, siendo prácticos, no tienen nada acá y nada es de nadie. El guaraní maneja una idea comunista, no doctrinaria, claro, es un comunismo natural, esencial. Como no somos para acá, nada nuestro. Vivinda y Yaray, la tierra no tiene dueño, Mimbanda y Yaray, los animales no tienen dueño, Caabonda y Yaray, es de todos. Y usamos eso en la medida que cada uno de nosotros necesita. Y bueno, desde ese punto de vista, ellos siempre observaron su entorno y fueron poniéndole nombre a los lugares por la presencia abundante de algún elemento. Esta vez éramos Bocayá y en Bocayatí. Esta vez éramos Yatatí, ya está ahí, Yatatí, ¿no? Ya está ahí, esta vez éramos Tri, se utiliza con plantas y con minerales para indicar abundancia, viene de Atí. Y cuando nosotros tenemos algo tan particular, probablemente muchos de los que están acá, que hablan guaraní, normalmente no se dan cuenta de un ejercicio que todos hacemos y que nos resulta fácil. Convertir la terminación ti en ri. Por ejemplo, cuando nos referimos a un lugar donde abundan las plantas del tacuane, es nasal, tacuane, no decimos tacuane en ti, decimos tacuane en ri. Donde hay muchos yuyos, que es ñana, la ñ y la m son fonemas nasales, no decimos ñanati, decimos ñanandi, y eso nos sale normalmente, sin esfuerzo. Nadie está pensando, es una palabra oral o una palabra nasal. Sencillamente decimos y ya sabemos. Por eso algo también importante que tengo que desmitificar hoy acá, que no es que uno va a la escuela para aprender guaraní. De hecho, todos hablamos guaraní. Vamos a la escuela así como con el castellano. Nadie esperó 5 años para empezar a hablar castellano. Todos hemos hablado, bien o mal, y fuimos a la escuela, y la escuela que hizo nos ayudó a mejorar o a conocer ciertas cuestiones fundamentales de la lengua. Eso mismo ocurrió con el guaraní, en ingenio. Allá pero maná, que cuando no va a echar allá y maná, va a echar doña Monilla maná, en el momento que voy a jamás. Esa es la finalidad del proceso escolar. Entonces, desde ese punto de vista, insisto mucho, al hablar de los indígenas y esa característica de nuestra, pasado tanto tiempo, ya no siendo nosotros población indígena, sino que ya una población paraguaya,
seguimos usando sin haber ido a una escuela hombre. Y en el caso que me puse, entonces, cuando se trata de plantas o de minerales, decimos ti o decimos hombre. El lugar donde abundan las piedras es Itatí. El nombre antiguo de Luque es Yuquití. Yuquití, la sal, el lugar donde abunda. Un territorio salino. Que no es que llegaron acá los conquistadores y dijeron acá y sal y vamos a llamarle Yuquití. El nombre ya estuvo antes que ellos llegasen acá. Y el arroyo que separa Luque de Areguá, Yuquití. Agua salina, agua salada. Y notablemente hoy, allí cerquita pasa el río Salado. Si ustedes recorren toda esa región, van a llegar a Capiatá y esta costa salina o salinaria. Sal. Eso los indígenas lo supieron. ¿Se dan cuenta? Yuquití. Ahora, cuando hay abundancia de animales, el indígena dijo, ¡guau! Animales que incluyen a los seres humanos. Entonces, cuando hay un lugar donde habían o hay muchos yaguaretes, entonces yaguarete, ¡guau! En ella no se dice yaguarete, por eso es otra cosa. Y ustedes saben que es. Entonces se dice yaguarete, se dice bopicuá, bopi. ¿Por qué? Porque se trata de un animal. Decimos guasucuá. Guasú, ¿qué es? Es el venado. Lugar donde abundan los venados. Cambacuá, acá cerquita, Cambacuá. Camba, gente. Cuá, el lugar donde abundan. Y acá, de a poquito vamos a ir viendo que la palabra cuá no solamente significa agujero, pozo, hoyo, sino que también significa el lugar donde abunda algo. Bueno, y aquí retomo lo de Uruguay. ¿Por qué? Porque los nombres de ríos llevan nombres de los peces o animales que les gustan las zonas húmedas, más abundantes en el curso de agua. Entonces, en el caso del Uruguay, era de blando. Hay un caracol del mar que es el Uruguay. Y significa el río de los Uruguay. Así como nosotros, si nos fijamos en todos los afluentes del Paraná, que desembocan en el Paraná, vamos a encontrar que hay uno que allá arriba, empezando, se llama Acaraí. Yo les invito en algún momento a descargar de internet un libro muy interesante que tiene Paío aquí un sacerdote escribió en tiempos de la colonia, ya cuando los jesuitas fueron expulsados del Paraguay en 1767. José Sánchez Labrador, esa era madre. Él describe el acará y muestra que es un pez. Entonces Acaraí es el río donde abundan los acarás. Entiéndanse que no solamente hay acará, son los que abundan. Y acá dicen bocayatí, no es solamente plantas de bocayá, son las plantas que más abundan, las del cocotero. Bueno, más abajo tenemos otro lugar que es Yatitayu. Yatitá es caracol, otra variedad de caracol. Pirapé, ahí en la zona de Itapúa, pirapé, es el salmón. La pirapé, el arroyo donde abunda ese tipo de peces. Frente a allí cerca de Ayolas, más o menos, en Misiones, hoy decimos Yabebuí, y eso alguna vez fue Yabebuí. Yabebuí, ¿qué es? La raya o mantarraya. ¿Sí? Yabebuí. Lastimosamente muchas de estas palabras se degradaron. De otra manera podría decir se degeneraron fonéticamente al no haber sido escritas o leídas o enseñadas en tiempo y forma. Muchas de esas palabras se degradaron. Quedó, por ejemplo, también surubí, agua de los surubíes, los ríos de los surubíes. Entonces, les decía yo, la zona de influencia. El epicentro es Paraguay. Si somos 8 millones, probablemente va a ser el dato un poco más, seguramente un poco menos. En este último censo, casi un 80% del Paraguay habla o entiende guaraní. Y un 40%, probablemente, a lo mejor un 35 inclusive, o 40, es monolingüe guaraní. Monolingüe. A mí ni guaraní. Ni a guaraní mañón, que era hebreo guaraní. A político no igual guaraní. O JPP, aquí está de San. Es lo que pasa hoy día. Es la razón por la que hoy muchos políticos están estudiando guaraní. Muchos lo han asumido públicamente y otros prefieren desarrollar sus cursos de manera privada. Sin ningún problema, pero están estudiando. Porque es como que se dieron cuenta que en Paraguay
hay una población muy importante que es la que va a elegir y va a emitir un voto a favor de él o de ella, y depende de que esa persona entienda su discurso. Yo puedo hacer un ampuloso discurso en castellano sin que nadie me entienda. Y otra cosa es que yo diga, allá puta que hijo de algo, allá pata, allá que gusta venían de Cocuel, venían de Notita, allá no es la pega, allá como una beta. Es distinto eso a decir eso mismo en castellano sin que nadie me entienda. O sea, me estoy refiriendo a un sector del Paraguay que desde el punto de vista constitucional tiene el derecho a recibir educación en su lengua materna, a recibir información en su lengua materna. La ventaja es que podemos tener muchos de los citadinos acá, hablamos castellano, todos están castellano. Cayó muy bien, hace nada más que unos días, el mensaje de la justicia electoral con unas orientaciones para las elecciones en guaraní, que hizo una colega nuestra, la profesora Zulma Trinidad, formando parte de este convenio, acuerdo que tenemos, y cayó muy bien. Está agendado con iniciativa y por ejemplo, a mí esa cárcel de Tamba de Corea. Esa es la intención de esto que estamos empezando. Y repito, poniendo un poco el piso, les estaba diciendo, casi un 40% del Paraguay sigue siendo monolingüe guaraní. En la región se calcula que en el Mercosur hay aproximadamente 11 millones de guaraní parlantes. 11 millones. Es un buen número. Y de ese número, digamos, el mayor porcentaje está acá en Paraguay. ¿Por qué es tan importante esto? De hecho, yo he escuchado muchas veces el discurso de algunas personas diciendo, pero ¿para qué? Si hoy todo el mundo habla inglés. Bueno, a no ser que los 8 millones de paraguayos alguna vez pongamos el pie por lo menos en Miami, la cuestión es, estando acá, ¿será que todos vamos a hablar inglés dentro de poco o seguiremos hablando de nuestra batina, nuestro mandicó, de Bakú y de Caluna, ya hacen video? Esto va a continuar. No sabemos cuándo, pero en este momento esta es una realidad. Socialmente hablando, demográficamente hablando, tenemos una mayoría de paraguayos que se expresan guaraní. Probablemente va a venir algún reclamo, como también es costumbre, pero si nosotros no hablamos guaraní, nosotros hablamos yo no hablo guaraní. Yo tengo que estar demasiado guaraní. A la entrada la señora me dijo, mi hija se inscribió al curso, porque ya le dije que cuesta mucho guaraní. Pero todavía no estudió, ya le cuesta. Mi pregunta es, ¿quién habla bien castellano en Paraguay? ¿Quién habla castellano en Paraguay? ¿Quién algún momento acá entre ustedes, antes de venir o ayer o anteayer o hace una semana, me dijo, Regina, andate, contarle, traerle, apenas es castellano? Ahora, ni a veces era yo para castellano. Y si no dijeron nada, dijeron que, venique, decirle, que llevarle. Y esa que suena castellano, pero en realidad es guaraní, el yuque, el eque, el yapoque, el mombecuque. ¿Qué es guaraní? ¿Y qué es en el castellano? Yo para. Nos faltó alguien que juntó que y nada, dijo decirle que nada, llevarle que nada a tu mamá, contarle que nada sin le encontrar. A ver, yo para. Si alguien en esta sala nunca dijo yo ni yo no sabía lo, entonces yo me voy a la luna y nunca más vuelvo acá. ¿Qué tío querés inabó? ¿Qué tío querés inabó? Vos pio le llevaste, vos pa le contaste, vos pa le trajiste, vos pa le dijiste, pa guaraní, el garupa, el yupa, el bopa, el yapopa, tío guaraní. ¿Qué hora que tenés inabó? ¿Qué hora tío guaraní? Tenés, ni siquiera tenés hina guaraní, vos, ni siquiera vos. Y ese es el castellano que hablamos. Pero estamos tan metidos acá en la cabeza tenemos de que eso es castellano. Y se nos metió tan bien al punto que nadie quiere decir que hablamos de guaraní castellano. Todo el mundo habla de guaraní. De Ibagué al guaraní, de Jacía al guaraní. Al empezar voy a decir lo siguiente, espero no descorazonar a aquellos que son muy fanáticos del castellano. Y les invito a corroborar lo que yo les voy a decir. Todo lo que yo voy a decir va a estar supeditado a cualquier tipo de prueba que ustedes quieran poner en práctica. Para escribir el castellano, la Academia de la Lengua Española dice que cualquier persona, para escribir significa usar letras, acentos y signos de puntuación.
Con las letras, acentos y signos de puntuación, nosotros ¿qué hacemos? Representamos gráficamente lo que decimos al hablar. Son solamente tres: letras, acento y signo de puntuación. No importa cuál sea el idioma del mundo, si ustedes estudian ortografía es estudiar letras, acento y signo de puntuación. Bueno, el que quiere escribir correctamente castellano debe conocer como 100 reglas ortográficas. Y esas reglas ortográficas tienen algo que se conoce con el nombre de excepción. Excepción, ¿qué son las excepciones? Son reglas dentro de las reglas. Cuando dicen las palabras agudas que terminan en y después dice excepto. Ese excepto que es una nueva regla dentro de las reglas. De esas excepciones en castellano tienen más de 4.000. El que quiere escribir castellano, sin equivocarse, una letra, un acento, signo, puntuación, tiene que conocer más de 4.100 reglas. 4.100. El que quiere aprender guaraní, quiere escribir letras, acento y signo de puntuación, tiene que conocer 4 reglas. 4. Por la duda digo 4. Habría que estar absolutamente, con el perdón de ustedes, absolutamente locos, loquísimos, para decir que 4.100 son más fáciles que 4. ¿Qué pasó? Nadie estudió todavía. Y ya automáticamente estamos despacio. Hace que yo lo guaraní. La llevo de calidad de estudiar la guaraní, aceptemos la guaraní. La gente dice, sin saber. Otro caso, y les invito a corroborar. Tomen un libro de morfología castellana y busquen verbos irregulares. Son más de 2.000. 2.000, ¿verdad? ¿Cuántos verbos irregulares tiene guaraní? Les muestro 6 verbos irregulares. Uno absolutamente irregular. Uno. Y ustedes muchas veces se habrán preguntado, pero ¿por qué no que los extranjeros les encanta tanto el guaraní? Y por eso. Es una lengua cuasi perfecta. El sueño de un lingüista: cuanto más regular es la lengua, más atractiva resulta ser la lengua. Hay idiomas muy complejos, muy complicados. El guaraní precisamente no está en el grupo de lo complicado. Nosotros nada más creamos esa especie de mito y metimos en la cabeza que es complicado. Por eso yo les felicito y les aplaudo, así les aplaudo a ustedes que se animaron a venir acá a corroborar lo que les estoy diciendo. A ver, vamos a hacer algo que en la práctica va a ser de utilidad para ustedes. Voy un poquitito más. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué una persona que habla guaraní no va a poder entender un discurso en castellano? Y resulta que el castellano y guaraní y castellano, son lenguas diametralmente opuestas. Y en la mente del paraguayo parece que son fáciles de usar, pero son como la oscuridad y la luz. Y les voy a poner un ejemplo de lo que en algún momento comentaba acá, en la ocasión que habíamos hecho una jornada, repito, unos meses atrás. La criatura que nace en un medio guaraní hablante desarrolla todo ese mundo inicial en guaraní. Y pensar en guaraní, por ejemplo, incluye lo siguiente: esa criatura va a aprender a conjugar verbos. Y en la conjugación de los verbos, en el guaraní los verbos usan prefijos. ¿Cómo se entiende esto? Por ejemplo, los pronombres, como en el castellano, son she, equivalente a yo, de, tú, a, él. Ñandé, nosotros. El guaraní tiene un caso sui generis, único. Tiene dos nosotros, que solamente nosotros entendemos. Vale, que es oré. Ñandé y oré. Ñandé somos todos. A ver si es algo en ñandé, ya guapo y ya guapo técnica. Si años depende de él. Yo hablo en nombre de ustedes y yo que hablo, estoy incluido en el grupo y yo digo en nombre de todos, estamos sentados. Ñandé, ya guapo. Pero si de casualidad acá 4 o 5 de nuestros compañeros y compañeras acá, y yo incluido, estuviésemos parados, y el resto de ustedes que están acá sentados, yo en ese caso en nombre de los que estamos parados, siempre el que habla está incluido en la acción, voy a decir orero y emboquí a peñipe guapé. Somos todos, pero dentro de todos hay una parte que ejecuta una acción
y otra parte que ejecuta otra. ¿Cómo se hizo eso en castellano? Y el Espíritu Santo les ayuda, no hay forma. Es solamente el que comienza a practicar, con el tiempo se da cuenta de la diferencia que hay en segundo encuentro. Entonces, tenemos el caso de PN, que sería el equivalente a vosotros, o ustedes. Hija de fuera que es ellos. Se, de, jae, ñande, ore, hija de fuera. Y a esos pronombres nosotros le vamos a poner estos prefijos que usamos también en el castellano y que en un momento les voy a contar cuáles son los equivalentes castellanos. Por ejemplo, cualquiera que habla guaraní, si yo le pregunto, más bien yo creo que te venía en qué guaraní, o no llegué a países donde está guaraní ni yo camino. ¿Qué ahora? Sin problema. Vais a ver de Guatá castellano, de Guatá. En Chavo, pero se harán de Guatá, vais a ya está castellano, de Guatá castellano. Yo camino. Tú caminas, ya, de Guatá. Bueno, me acuerdo que sacamos hacia el favor de Guatá, tú caminas. A Guatá, él camina, ¿verdad? Si yo digo ñande Guatá, nosotros caminamos. A todos nos resulta relativamente fácil la traducción. Sin embargo, fíjense que en guaraní yo digo a Guatá, re Guatá, o Guatá, ya Guatá, ro Guatá, e Guatá, o Guatá, a, re, o, ya, ro, pe, o. Son prefijos. El verbo permanece intacto de Guatá. Si yo quiero cambiar Guatá por Carú, voy a decir a Carú, re Carú, o Carú, ya Carú. Quiero cambiar Carú por Guapuí, sentarse. A Guapuí, re Guapuí, o Guapuí. Pasemos ahora al castellano. Esa criatura toda la vida habló guaraní. De golpe y porrazo va a la escuela. En la escuela se encuentra con el castellano. Al conjugar el castellano, ¿qué va a ocurrir? Que todo lo que guaraní fue prefijo en castellano va a ser sufijo. Y nadie le cuenta eso a la criatura. ¿Por qué? Porque en castellano voy a decir camino, yo camino, o tú camino, has, el camino, a, nosotros caminamos. Y allí se le va más a la criatura. Ese es un sanamí de modelo. Esa es la razón por la que hablamos no solamente de aprender el guaraní como una cuestión meramente idiomática, sino que estamos hablando de respeto a los derechos humanos. Esa criatura tiene derecho a recibir información en su lengua y aprender una segunda. Y para aprender una segunda que se utilice, en este caso, la técnica apropiada. Que lastimosamente es la que, por muchos motivos, históricamente no se aplicó y hoy en día se está haciendo todavía de manera incipiente. Ella ve, a eso me estoy refiriendo. Esa es una diferencia muy importante. ¿Por qué? Porque el verbo, o los verbos en cualquier idioma, bien aprendidos, bien conjugados, prácticamente representan el 80% del aprendizaje de cualquier idioma. No importa cuál sea el idioma, si ustedes aprenden a conjugar los verbos en cualquier idioma, ustedes van a tener un empoderamiento de esa lengua, se van a empoderar de esa lengua con más facilidad. ¿Qué otra cosa? Si yo les pregunto a ustedes cómo se